¿No importa? Solamente Ah, bueno. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por cumplir esta cita de noticiascaracol.com. Hoy vamos a tener una charla que nos interesa a todos los colombianos, sin importar la edad, sin importar la condición social. Y es algo que definitivamente algunas personas dicen, pero vamos a hablar de pensiones. Y eso como que yo qué, o qué aburrido de pronto hablar de pensiones. Pero después del capítulo que vimos ayer de Séptimo Día, vimos que primero que todo es un tema muy serio y segundo que es algo que nos interesa a todas las personas que estamos trabajando y que además estamos aportando algo de nuestro sueldo para pensionarnos en algún día. Hoy nos encontramos con el doctor Iván Daniel Jaramillo, él es profesor de la carrera académica de la Universidad del Rosario, también del Observatorio Laboral de esa universidad, es abogado, es especialista en Derecho Laboral, también tiene un doctorado en la Universidad de Castilla, en España, ha escrito muchísimos libros sobre el tema y tiene una hoja de vida muy, muy extensa, pero aquí definitivamente pues vamos a resumir en que es la persona que tiene autoridad para hablar sobre el tema de pensiones. Así que bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Valentina, por la invitación y espero poder atender todas las dudas que se susciten sobre esta particular. Bueno, los invitamos a todas las personas que están allí para que participe por medio de su cuenta de Twitter con el numeral Pensión en Colombia. Con ese numeral, con esa etiqueta en Twitter, pueden enviar sus preguntas, ya sea que tengan un caso, no entiendo, desde preguntas básicas, por qué estoy cotizando, hasta casos puntuales donde usted de pronto ya cumplió el tiempo de su pensión o está en un trámite de pensión por invalidez o también por muerte de alguno de esos familiares y de pronto las cosas no se han dado como deberían darse. Entonces, empecemos, doctor, preguntando, ¿qué es el sistema de pensión colombiano? Para qué sirve eso? ¿Por qué eso está allí? Bien, en Colombia hay un sistema de intervención del Estado en el que se aseguran tres riesgos fundamentalmente: invalidez, vejez y muerte, como advertía Valentina. Entonces, la idea es que el Estado tiene dos sistemas que administran esa cobertura de esos riesgos, que son el régimen de prima media, que se llama técnicamente el que administra Colpensiones, y el de ahorro individual, que es el que administran los fondos privados. Los dos tienen el mismo objetivo y es garantizar a la gente cobertura cuando se presentan uno de esos tres riesgos, insisto: invalidez, vejez o muerte. En el caso de la vejez, que es el que supuestamente todos aspiramos a llegar allí, y por eso estamos mes a mes aportando una parte de nuestro salario. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Eso para qué sirve? Mes a mes se aporta el 4% que se les cuenta al trabajador de su salario, el empleador aporta el 12% para una cotización total del 16% que va a la capitalización de pensiones en el Colpensiones o en los fondos privados. ¿A qué se aspira? A que en el régimen de prima media, en el de Colpensiones, cuando yo tenga una edad determinada, que son 57 años mujer o 62 hombre, y 1.300 semanas desde hace 2 años, es decir, 26 años de cotización, tenga derecho a una pensión. En el otro régimen, en el de ahorro individual, no se establece una edad ni unas semanas. En el otro régimen lo que hay es que lograr consolidar una cantidad de dinero suficiente que permita financiar lo que cuesta pagar una pensión mensual de aquí a que la persona y sus beneficiarios mueran, porque como tú dijiste, no solo se cubre el riesgo de vejez, sino el de muerte. Cuando el pensionado muere, también hay que darle una pensión a sus beneficiarios. Ese es el escenario ideal, o sea, llegamos cumplimos nuestras semanas o cumplimos un determinado tiempo y necesitamos ese dinero. Pero ¿qué pasa cuando eso no es así? En el caso de Séptimo Día de ayer nos pudimos dar cuenta que definitivamente hay personas que llevan hasta 10 años esperando su pensión. ¿Qué está pasando en Colombia, doctor? Bien, en realidad en Colombia hay un sistema contributivo, es decir, este no es un subsidio, no es un regalo del Estado para los afiliados al sistema. Los afiliados están aportando mes a mes un porcentaje de su salario y los empleadores completan esa cotización requerida por la ley. Luego, en realidad lo que debería ocurrir es que una vez cumplida la edad y el tiempo, se presentan los papeles en Colpensiones o cumplida la cantidad necesaria de dinero, se presentan los papeles en la administradora de fondo de pensiones del régimen de ahorro individual y ellos tienen unos términos para dar respuesta. Tienen 4 meses en el caso de vejez y 6 meses para iniciar el pago. Eso es lo que establece la ley. En caso de que no se proceda de la manera que establece la ley, hay diferentes mecanismos jurídicos de exigibilidad, la acción de tutela, los procesos ordinarios laborales, hay diferentes mecanismos, pero el término legalmente establecido son 4 meses exclusivamente para identificar si la persona tiene derecho o no en vejez y 6 meses para iniciar el pago. Eso es lo que dice la ley. Esas son cosas que más adelante vamos a ahondar y bueno, y haciendo esta introducción aprovechamos para saludar a todas las personas que a esta hora llegan a este video chat y los invitamos a que participen. Cualquier duda, cualquier comentario es válido y para eso está el doctor acá, para
podernos solucionar alguna de esas dudas en un tema tan complejo como son el sistema pensional colombiano, pero que nos interesa a todos y que definitivamente toca a todos los ciudadanos colombianos. En el caso de ayer, en Séptimo Día, veíamos un señor que era el caso de invalidez. Esa persona había sufrido un cáncer, había trabajado toda su vida y lleva aproximadamente 10 años tratando de recuperar su pensión. ¿Estos casos son muy comunes en Colombia? Lamentablemente sí, la mora en el reconocimiento de pensiones deriva del desorden que traía el antiguo Seguro Social y el traslado que se hizo a la nueva entidad Colpensiones. Hay unos términos que ha dado la Corte Constitucional para esta entidad, pero que progresivamente se han ido ampliando. Lo que pasa es que en invalidez el cubrimiento es diferente, ¿no? No funciona con el número de semanas que yo tengo más una edad, sino un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. O sea, yo tengo que haber perdido más del 50% de capacidad laboral para considerarme inválido y beneficiario por tal motivo de una pensión de invalidez. Y desde otra perspectiva, necesito tener una fidelidad al sistema. O sea, 50 semanas en los 3 años inmediatamente anterior a cuando se perfecciona la invalidez. Entonces acá no se trata de tener un número importante de semanas, sino de tener unas semanas antes de la causación del siniestro, que en este caso es quedar inválido. Insisto, perder más del 50% de la capacidad laboral no es cualquier afección en la salud. Una persona que aspira a tener su pensión por las 3 diferentes causales que vimos, que es vejez, muerte o invalidez, ¿tienen que contratar un abogado para poder adquirirla? ¿O no. es algo, o es un derecho ya adquirido? No, es un derecho de la persona, insisto, este es un sistema contributivo. La persona se presenta con pensiones y no se requieren intermediarios. Lo que pasa es que cuando empieza la mora, la persona puede interponer una acción de tutela, para lo cual no necesita un abogado, pero si va a reclamar ante un juez laboral, sí que necesita una cosa que los abogados llamamos jus postulandi, o sea, un derecho de postulación que solo lo tienen los abogados. Pero en realidad no se necesitaría un abogado, porque además es un derecho de la persona lo que se está exigiendo, no un beneficio, no un subsidio, no un favor. Son derechos de las personas que son perfectamente exigibles sin necesidad de un abogado. Eso es algo importante de entender, y es que no se le está pidiendo un subsidio al Estado, ni se le está pidiendo un favor, sino que ese dinero le pertenece a las personas porque fue el que contribuyeron con toda su vida. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el Estado en este caso? ¿A dónde se fue ese dinero? Lo que sucede es que el sistema estaba planteado de una manera progresiva para recaudar el dinero que se necesita para financiar las pensiones. Desde el año 67 hasta hoy, el Estado no fue suficientemente correcto y juicioso con el aumento de porcentajes que se requerían para financiar esas prestaciones. Y el Estado se había comprometido a poner una tercera parte de la cotización desde el año 67. Nunca lo hizo. Entonces, ahí ya hay un déficit. El Estado es responsable porque no ha manejado correctamente los recursos, y como tú dices, son recursos de todos, porque la idea es que todos los que somos jóvenes hoy en día, pues aportamos para que los que están en una determinada se puedan pensionar. Esa es la solidaridad. De manera que cuando yo llegue a una determinada, los jóvenes van a aportar para financiar mi pensión. Esa es la lógica del sistema. Pero si no se administran bien los recursos, va a pasar lo que está ocurriendo hoy en día, y es que tenemos una, entre comillas, bomba pensional, que es como a lo que se refieren normalmente los que tratan esta problemática. Bueno, hay un tema, y es, estamos hablando desde el lado jurídico, desde el tema del derecho, pero hay un drama humanitario que va atrás, y era lo que veíamos en Séptimo Día. Hay gente que ya no puede trabajar por alguna situación, pero resulta que tampoco ya no puede comer, ya no puede suplir sus necesidades básicas. Y ahí va una pregunta que hace Nani Sandoval. Dice, doctor, ¿resulta una pesadilla o casi imposible pensionarse en Colombia? La idea es que el sistema tiene unos requisitos que cada vez van aumentando con cada reforma que se hace. O sea, desde la ley 100 para acá hemos tenido unas 4 o 5 reformas que han aumentado los requisitos, o sea, las exigencias para poderse pensionar, y han disminuido los beneficios. Es decir, la lógica es, como la plata no está y ha estado mal administrada, la idea es que a uno le piden más para darle menos. Esa es la lógica de las reformas. En realidad no debería ser una pesadilla, debería ser el reconocimiento de un derecho. Insisto, es que en esto ha intervenido la Corte Constitucional para dar unas órdenes perentorias muy claras que no han sido posibles de cumplir, y por eso se ha ido prorrogando el plazo. Pero la promesa de Colpensiones es que se va a poner al día y que teóricamente esos plazos que dije se van a empezar a respetar. Yo lo que puedo decir es que se trata de derechos, como advertía Valentina, no de subsidios, no de favores, sino que todos durante unas semanas que establece la ley, no yo ni ustedes, cotizan para poder tener derecho a una pensión que establece la ley, que cada vez, insisto, es menor desde todas las reformas que se han hecho a partir de la ley 100 para acá. Doctor, voy a citar sus palabras de ayer en el programa de Séptimo Día, y es algo alarmante, es algo que definitivamente necesita una intervención.
Más o menos lo que usted decía es que una de cada 10 personas, de cada 10 colombianos va a lograr pensionarse, o sea, eso es gravísimo. Sí, lo que sucede es que en Colombia tenemos un problema de informalidad muy grande. Entonces, usted para pensionarse necesita trabajar, pero no solo trabajar, sino cotizar, o sea, trabajar de manera formal. El problema es que en Colombia hay 21 millones de personas que trabajan. De esas 21 millones, solo 7 millones están afiliadas al sistema pensional. Lo que significa que esas 7 millones tendrían que trabajar durante 26 años, cotizando esos 26 años para lograr el requisito de ley. Está medido que esas 7 millones de personas, solo 2 millones van a lograr cotizar lo que pide la ley, que son 26 años, y cuando lleguen a los 62 años hombre, de 57 mujer, van a adquirir una pensión en el régimen de prima media. En el régimen de ahorro individual necesitan cotizar y hacer aportes voluntarios para lograr tener la cantidad de dinero necesaria para financiar su pensión. Es todavía más difícil y más complicado. Entonces, el tema es que hay una informalidad creciente en el sistema laboral colombiano, e insisto, estamos hablando que hay 14 millones de personas que no están en el sistema pensional, por eso es tan complicado obtener ese derecho. Bueno, hay otra pregunta que hasta ahora nos hace Carmen María, ya lo hemos venido hablando, pero yo creo que es importantísimo tener clarísimo el tema, y es ¿cuántas semanas se necesitan en este momento para pensionarse? En el caso de Colpensiones, entiendo, porque los fondos privados ya es un monto de dinero. En este momento, mujeres y hombres, ¿cuántas semanas? En este momento, la ley exige mujeres y hombres 1.300 semanas. Cada año tiene 50 semanas para hacer un cálculo relativamente sencillo. Estamos hablando de 26 años cotizados. Y necesita, además, porque no es solo tener las semanas, 57 años mujer y 62 hombre de edad. En el caso del régimen de prima media, que es el de Colpensiones. En el caso del régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados, usted no necesita ahí tiempo, usted necesita tener la cantidad de dinero suficiente que asegure que usted tiene la cantidad de dinero que pueda financiar una pensión de forma mensual en su expectativa de vida y la de sus posibles beneficiarios. En este momento, doctor, nos puede parecer muy lejano los 57 y los 62 para las personas que de alguna manera estamos empezando nuestra vida laboral, pero esos 57 no va a quedarse allí. Resulta que de aquí a que lleguemos allá, ¿cuántas semanas va a ser el requisito o qué edad? En este momento está planteado que se sugiere a Colombia que haga una reforma pensional para aumentar la edad pensional e igualar hombres y mujeres a 65. La propuesta tiene como matriz y como referente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, famosísima. Le está diciendo a Colombia: ese sistema que ustedes tienen no es sostenible y no es viable. Hay que aumentar la edad, hay que aumentar las semanas y hay que buscar progresivamente ir deprimiendo hasta eliminar el régimen de prima media, o sea, el régimen público. Esa es la propuesta, no se ha tramitado todavía ninguna reforma, pero la idea es que va a ir subiendo. Ahora, también sobre tu pregunta, Valentina, aprovecho y tengo que advertir algo, y es que, claro, si yo soy relativamente joven, se me hace lejísimo 62 hombres, 57 mujeres. Lo que pasa es que no se pueden olvidar que el sistema ampara invalidez, vejez y muerte. Y a mí nadie me garantiza que mañana no tenga una situación que derive en una invalidez o que yo muera y mi grupo familiar quede desamparado. Entonces son los tres riesgos los que estamos cubriendo acá, y es una responsabilidad en realidad no imputar a todos los trabajadores, obviamente, pero valdría la pena pensar que hay que estar cotizando y que es un problema que nos involucra a todos independientemente de la edad que tengamos, porque es cierto que falta mucho para llegar a esa edad, pero no sabemos cuándo tengamos una invalidez o tengamos la desfortuna de la muerte y nuestro grupo familiar quede desprotegido. En el caso, hay varias personas que nos están diciendo que como ven el panorama, ven prácticamente imposible llegar a su pensión, y que ven cómo el monto empieza a subir y a subir, pero tal vez ese dinero nunca va a llegar a ellos de nuevo o a sus familias. Sí, mira, ¿qué podemos decirle a la gente? ¿Cuál es el mensaje? En vejez, yo tengo que ser franco y tengo que decir cómo está establecido en la ley. En vejez, la reforma en materia de pensión de vejez para el cálculo de la pensión es la ley 797 del 2003, que tiene como lógica aumentar requisitos y disminuir lo que le otorgan a uno como pensión. Hay una fórmula compleja allí para que entre usted más gane, menos le den. Entonces si usted completa las 1.300 semanas y los 57 años mujeres, 62 hombres, le van a dar un porcentaje entre el 55 y el 65%. Para usted estar al 65 necesita ganar el salario mínimo. Si usted gana más, se va deprimiendo, va disminuyendo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque teóricamente la plata no está alcanzando y hay que buscar reformas que vayan disminuyendo el ingreso de los nuevos pensionados. Entonces la idea es que sí, efectivamente usted va a tener unos requisitos mayores y, como decimos técnicamente, tasas de reemplazo, o sea, lo que le corresponde a uno por concepto de pensión, cada vez menores. 55% es la mitad de lo que usted se venía ganando en los promedio de los últimos 10 años. Luego sí que es cierto que se está disminuyendo la tasa de reemplazo en función de la ausencia de recursos que hay en el sistema.
Si se está planteando una reforma, podemos suponer que definitivamente no está funcionando. ¿Y quién se inventó eso, doctor? ¿De dónde trajimos este sistema pensional que le está dando tanto dolores de cabeza a los colombianos? El sistema pensional colombiano empezó el cubrimiento de invalidez, vejez y muerte en el año 67. Insisto, la idea era recaudar el dinero progresivamente. En eso todos los estados, todos los gobiernos desde el 67 para acá incumplieron. Además de eso, el gobierno se comprometió a dar una tercera parte, insisto, de la cotización, que nunca la dio. Y adicionalmente, en el año 93 tomamos la decisión de abrir el sistema. Entonces, desde el año 93 compiten los fondos privados con el sistema público, que es el que administra Colpensiones, lo cual es absolutamente desproporcionado y obviamente no tiene mayor sentido. De manera que lo que yo creo y sugeriría habría que hacer es buscar un sistema complementario de pilares, que es lo que se ha venido trabajando desde el Observatorio de la Universidad del Rosario, como fórmula de arreglo. Sí, efectivamente se está buscando unas reformas porque no está funcionando y porque cada vez hay menos posibilidades de que la gente logre la pensión. Ahora, la pensión es importante porque estamos hablando de supuestos en los que la gente tiene dificultades para acceder al sistema laboral. Estás en vejez, estás inválido o moriste, entonces necesitas que tu familia tenga un ingreso porque la ley considera que así se requiere. Entonces son situaciones en las que se requiere que el Estado dé una respuesta contributiva, insisto, no es asistencial, sino contributiva, de acuerdo a los aportes que yo hago cada mes. Bueno, nosotros hemos hablado en algún momento, hay un término que dice que la plata no alcanza. Se supone que todos estamos pagando y todas las personas nos están descontando sagradamente de nuestro salario un dinero, entonces la plata, ¿por qué no alcanza? ¿Para dónde se está yendo esa plata? No alcanza porque el sistema está pensado para que por cada 10 cotizantes haya un pensionado. Y hoy en día en el sistema laboral colombiano solamente el 30% está aportando. Entonces hay una informalidad muy alta, de manera que hay 14 millones de personas que están trabajando efectivamente pero no cotizan al sistema, lo cual pues es mortal para un sistema de financiación como el que estoy presentando, en el que la gente cotiza para que los que están en una edad, los que están inválidos y los que murieron puedan tener una pensión. Entonces, esa lógica, esa ecuación se rompe cuando hay tanta informalidad en Colombia. La verdadera reforma pensional es una reforma que suponga que la gente tenga formalidad y pueda estar involucrada en el sistema y pueda cotizar. Ese es el gran problema, que en este momento la ecuación está rota. Bueno, hay un comentario que hasta ahora nos hace una de nuestros usuarios, se llama Sofi Pensadora, y dice, ¿para qué pensionarse a esa edad, a los 56, a los 62, cuando ya no hay fuerzas ni salud para disfrutar? Es uno de los comentarios que nos hace. Justamente, Sofi, la idea es que como en esa edad uno tiene dificultades para ingresar al sistema de relaciones laborales, pues hay una respuesta y es que te dan una mesada pensional como derecho por haber trabajado toda la vida. Ahora, teóricamente, ese es uno de los grandes problemas del sistema pensional, y es que la tasa demográfica ha cambiado. Hoy en día la gente vive más de cuando esto inició. Antiguamente, uno a los 65 años tenía unas determinadas patologías que lo llevaban a la muerte. Hoy en día, producto de los adelantos científicos, hay una mayor expectativa de vida. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues eso es muy bueno, pero entonces el sistema tendría que adecuarse y reformarse para poder atender a ese aumento de la expectativa de vida y esa demanda de recursos que genera esa situación. Bueno, también hasta ahora nuestros usuarios tienen como una duda bastante razonable, y es que por medio de las noticias y de estos diferentes, de los medios de comunicación, se enteran de que personas como los congresistas o la gente que está en la política tiene pensiones gigantes, no sé, 25 millones de pesos. ¿Acaso con esas pensiones no de pronto, dicen, se podría pagar la de personas que están necesitándola, como las personas que vimos ayer en Séptimo Día? Sí, en realidad es de una reforma que se hizo la Constitución en el año 2005, se proyectó para que al 2010 no se permita en Colombia pensiones por arriba de 25 salarios mínimos, estamos hablando de 15 millones de pesos. Entonces la Corte Constitucional el año antepasado, en el 2013, profirió una sentencia en la que ordenó que esa limitación de forma... Hay una discusión allí que tiene una trascendencia jurídica importante, y es si se trata de derechos adquiridos o no de esas personas. Muchas de esas personas han reclamado ante el Consejo de Estado y han logrado que se mantengan las teóricamente megapensiones, que son las pensiones que están por arriba de esos 15 millones de pesos, y algunos han tenido éxito en su reclamación, algunos congresistas que han salido en algunos medios a reivindicar ese triunfo. Pero en lo teórico, al menos como está la Constitución, la pensión máxima en Colombia desde el año 2010 es de 25 salarios mínimos, es decir, unos 16 millones de pesos. Pero hay personas que están esperando el mínimo y aún no lo tienen. Esos son los problemas de equidad del sistema. Entonces, una de las grandes críticas es que todos aportamos para financiar unas pensiones que son excesivamente grandes,
de unos pocos y la mayoría de las personas siguen esperando su pensión del mínimo. Esa es una de las los problemas del sistema son fundamentalmente tres: la equidad, la sostenibilidad y la viabilidad financiera. Esos son los tres grandes problemas que no hemos podido solucionar y para eso es que estamos buscando una reforma que realmente dé una respuesta efectiva a esta problemática. Lucas Ambert nos dice, nos pregunta, ¿qué sistema pensional de los que hay en el mundo es el ideal y cómo funciona en otros países? En otros países, en Latinoamérica, fundamentalmente Chile fue el que inició privatizando el sistema, cerrando el sistema público y abriendo solamente un ahorro individual, el de los fondos privados. Esa idea fue copiada por muchos países latinoamericanos, entre estos nosotros, pero nosotros mantuvimos el régimen privado compitiendo con el público. ¿Cuál es el mejor? En realidad, si uno mira toda Europa, tiene un sistema público de administración. ¿Cuál es el mejor para mi gusto? Y lo que hemos identificado en el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, yo creo que hay que buscar un sistema de pilares en el que Colpensiones reciba hasta un grado determinado de ingresos a todos los trabajadores y se mantenga lo que digo, que todos cotizamos para que unos se pensionen. Y los que ganen una cifra determinada superior a ese promedio que podemos sacar de 3 a 4 salarios mínimos, coticen como complemento a una pensión mayor porque tienen un ingreso mayor. Pero yo lo que creo es que poner a competir al sistema público con el sistema privado es una medida ciertamente compleja que no ha mostrado mayores resultados benéficos. En otros países como Uruguay y Argentina se ha probado este sistema de pilares de forma exitosa. Incluso Chile no tiene un sistema privado puro. Chile ha dado pasos atrás para nuevamente con la presidenta Bachelet incorporar elementos públicos a la administración del sistema. Esto es seguridad social. Si no hay solidaridad, no estamos hablando de seguridad social, sino que estamos hablando de un aseguramiento privado. Entonces estaríamos desnaturalizando, en realidad, desquiciando la filosofía del sistema. Y en el caso de Colombia, pues que ya tenemos el fondo de Colpensiones y los privados, nos pregunta la gente, entonces, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál recomienda? Yo creo, sinceramente, que no hay uno ideal. Es decir, si alguien tiene lo que se llamaba régimen de transición, que teóricamente terminó en el año 2014, 31 de diciembre, sí que era mejor el régimen de prima media porque ofrecía mejores beneficios. Régimen de transición es que a uno le aplican lo que estaba antes de la ley 100. Pero hoy en día depende de usted qué concepción del mundo tiene. ¿Usted confía más en el Estado o en los privados? Entonces mucha gente dice, mire, es que pase lo que pase, el Estado nunca va a poder quebrar y nunca va a dejar de atender estas necesidades, entonces yo prefiero afiliarme a Colpensiones. Otros dicen, yo en el Estado no confío, prefiero el sector privado y tienen unas aseguradoras de esos fondos privados que están en Suecia, que están en Holanda, que me dan mayor garantía. Entonces, lo que uno sí que tiene que saber es que la lógica es distinta. En Colpensiones yo estoy jugando a tener una edad y un tiempo. En los fondos privados yo estoy jugando a tener una suma de dinero que sea capaz de financiar mi pensión. Son dos lógicas distintas. ¿Cuál es mejor? Pues de acuerdo a lo que cada cual considere como sistema de aseguramiento, pues puede escoger. Bueno, y hay una pregunta que todas las personas en este momento se están haciendo, y es, ¿quién tiene que responder? Ya tenemos el problema, tenemos una gran cantidad de afectados, que no es un número pequeño. Estábamos hablando ayer de, no recuerdo si 16.000 tutelas, sí, una cosa bastante exorbitante. ¿Quién tiene que responder? Según la Constitución, el Estado está obligado a ser el garante del reconocimiento del sistema pensional. Insisto porque es que este no es un sistema asistencial, insisto porque todo el Estado se comprometió con todos los trabajadores colombianos en el año 67 a descontar un monto de su salario para administrar esa plata y garantizar un beneficio cuando cumplieran los requisitos de los que hemos hablado. ¿Quién tiene que responder? La respuesta está en la Constitución. El Estado tiene que ser el garante de reconocimiento de esos pagos que son contributivos y no asistenciales. Está en el artículo 48 muy claro y teóricamente no puede ser defraudada esa obligación. En este momento, la gente, bueno, ya sabemos quién tiene que responder. Desde el Observatorio Laboral, ¿qué esfuerzos está haciendo de pronto el Estado que podamos decirle a la gente, de verdad está pasando algo para que este problema se solucione? La Corte Constitucional ha dado unos plazos a Colpensiones para que progresivamente se vaya poniendo al día, porque como se advertía en el informe de ayer, el número de tutelas, el cúmulo de tutelas por concepto pensional es supremamente alto y congestiona la justicia. Entonces la Corte Constitucional ha llamado la atención de Colpensiones para que presente informes semestrales y anuales de cómo se está poniendo al día y cómo se está corrigiendo esta situación. La idea, insisto, es que se han ido aplazando las prórrogas, aplazando los plazos, porque el desorden ha sido mayúsculo y no ha habido forma de organizarlo. Teóricamente, el gran problema que se está tratando de corregir en este momento es que en el traslado del Seguro Social a Colpensiones hay 9.000 expedientes perdidos. Entonces hay 9.000 historias de las que vimos ayer. Entonces, porque decir 9.000 es fácil, pero detrás de cada
una de esas personas, de cada uno de esos expedientes hay una persona que tiene un drama como el que vimos ayer. Entonces son situaciones de difícil corrección porque estamos hablando de un problema histórico que, insisto, desde el año 67 empezamos mal porque el Estado no puso la parte a la que se comprometió. Entonces desde ahí ya íbamos en un déficit de la financiación del sistema pensional. Bueno, le queremos agradecer muchísimo al doctor Iván Jaramillo. Vamos a hacer esta pausa para saludar a todas las personas que están allí pendientes, agradecerles sus comentarios e invitarlos nuevamente para que ingresen en Twitter con su cuenta y numeral pensión en Colombia, y ustedes nos cuenten pues sus experiencias, para que también sigan enviando preguntas como las que ya nos han enviado y para que participen en este tema que definitivamente nos tiene que importar a todas las personas que estamos acá. Hay otra pregunta que hace Juan Gómez y dice, ¿qué le gusta y qué no del sistema pensional en Colombia? Y antes quiero hacer una aclaración. El doctor Iván Jaramillo no trabaja ni en Colpensiones ni en el gobierno, él es un académico que se ha dedicado a estudiar temas laborales, temas pensionales, que ha escrito varios libros y que está en el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Entonces es una persona que nos está dando desde su perspectiva como observador, como investigador, qué está pasando en el sistema pensional en Colombia, y yo creo que ahora sí le podemos contestar teniendo claro esto a Juan Gómez, ¿qué le gusta y qué no del sistema pensional? Juan, ¿qué me gusta? Que es un sistema contributivo. ¿Qué me gusta? Que se mantiene la administración pública. ¿Por qué razón? Porque es que la tendencia que se viene, vienen las recomendaciones fundamentalmente de la OCDE y del FMI, es a privatizar el sistema. Yo creo que no hay que marchitar ni hay que eliminar la prima media, porque es que sin solidaridad no hay seguridad social. O sea, la seguridad social se explica por la solidaridad, se explica porque, insisto, los jóvenes contribuyen con sus cotizaciones para que los que están en una determinada edad se puedan pensionar. Los sanos contribuyen con su cotización para que los que estamos enfermos nos podamos pensionar. Los hombres se pensionan a una edad más tardía que la de las mujeres, entonces la solidaridad tiene que estar presente. Privatizarla a través de fondos privados, que es la propuesta de fondo que tiene fundamentalmente Asofondos, la OCDE, el FMI, yo no la comparto y creo que hay que mantener el régimen de prima media. Yo creo que privatizarla es en realidad acabar con la seguridad social como sistema de aseguramiento público y de intervención del Estado, porque como digo, este no es un tema que para el Estado es indiferente, para el Estado es importante saber que las personas cuando llegan a una determinada edad, cuando quedan inválidas o cuando mueren, pues la gente no queda desamparada. Esto no se puede equiparar a asegurar mi carro. Si yo no aseguro mi carro y me estrello, pues yo respondo. Este es un tema mucho más complejo y socialmente mucho más relevante, como vimos en el informe de ayer de Séptimo Día. Bueno, Consuelo nos hace una pregunta. Dice, mi hijo de 28 años, que llevaba 10 años cotizando, murió. Él no tiene hijos ni esposa. ¿Puedo reclamar su pensión? ¿Consuelo? Consuelo. Mira, Consuelo, si tu hijo murió y venía cotizando, él no se mira, como insisto, debe tener unas 500 semanas y llevaba 10 años cotizando. Se mira si en los últimos 3 años tenía 50 semanas. Según la pregunta que formulas, seguramente los tienes. Tú lo que tienes es que probar cuando no hay esposa e hijos, siguen los padres que dependían económicamente del causante. Entonces, si tú dependías de tu muchacho que desafortunadamente murió, tienes derecho a una pensión de sobrevivientes, que en función del tiempo de cotización va a empezar en el 45% del promedio de los últimos 10 años de lo que él venía devengando. Pero sí que tienes derechos si dependías de él. Se llama pensión de sobrevivientes, insisto. Bueno, hay otro y tienes derecho a un auxilio funerario. Hay otro comentario que hace a esta hora Rubencho de la Salle. Un poco entendible, porque si estamos hablando de que se está perdiendo el dinero, hay comentarios como este. ¿No es mejor invertir ese dinero en un negocio en vez de meterlo en pensiones y esperar tanto y cada vez más tiempo y trámites? Sí, Rubencho, el tema es el siguiente. Este es un sistema de intervención pública, es un sistema obligatorio, es un sistema que es irrenunciable para los trabajadores. Como te digo, al Estado, si este es un Estado social de derecho, en realidad le debe interesar qué pasa con la gente cuando queda inválida, cuando muere o cuando llega a una edad determinada. Entonces, no es optativo para la gente cotizar o no. Si uno trabaja en cualquier empresa, le van a descontar, no le van a pedir el favor, ni le van a informar que le están descontando. Simplemente cuando usted recibe su volante de nómina va a encontrar menos el 4% para pensiones, menos el 4% para salud, o sea, menos el 8%. Entonces, es un sistema que teóricamente tiene un interés público detrás y que no es renunciable para los afiliados al mismo. Bueno, hay otro tema, y es que ya las personas que están en el complique, que están allí, que hay muchas personas que tienen preguntas, pero hay otros que ya tienen el problema. Démosles como una hoja de ruta.
qué tienen que hacer. Esas personas que ya fueron a Colpensiones, que han ido a sus fondos pensionales y les han dicho no, se perdió el expediente, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que buscar un abogado? ¿Qué tipo de tutela tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? No, si en realidad uno lo primero que tiene que hacer es completar la carpeta que exige Colpensiones para el aseguramiento de riesgos que se trate. Si es vejez, como en el caso que pregunta Valentina, pues hay unos requisitos específicos que uno tiene que llenar. Uno tiene que presentarlos y con base en eso, Colpensiones, insisto, tiene 4 meses para decirle si tiene derecho o no y 6 meses para iniciar el pago. Si empieza la tardanza y hay comprometido un derecho fundamental, es decir, por ejemplo, el mínimo vital o la vida de la persona, es que la vida no es solo subsistir, es poder tener una vida en relación, una vida digna, yo puedo interponer una acción de tutela para que el juez ordene que en un plazo que determine la jurisdicción, normalmente ordena que en 48 horas, se resuelva la solicitud que yo le presenté a Colpensiones. Para interponer una acción de tutela usted no necesita abogado. Si no hay comprometido un derecho fundamental, por ejemplo la vida digna, el mínimo vital, usted tiene que ir a un juez laboral y allí sí que necesita un abogado, iniciar un proceso ordinario y que el juez determine si usted tiene derecho o no para obligar a Colpensiones luego a que se lo reconozca. Y hay un tercer supuesto y es que Colpensiones lo haya reconocido y haya cometido errores. En ese caso, normalmente más que un derecho fundamental, lo que es un error en el cálculo o un error en el régimen aplicable, hay que ir ante un juez laboral para que corrija esa resolución. Usted puede interponer un recurso cuando le comuniquen qué fue lo que hizo Colpensiones y usted no tiene que esperar a que ese recurso se resuelva. Usted en el plazo de un mes ya puede ir ante el juez laboral. No tiene que esperar a que se agote lo que se llama en derecho administrativo y gubernativo. En laboral, transcurrido un mes, usted ya puede ir al juez laboral. Ayer vimos un caso bastante lamentable y es que las personas tienen necesidades y hay otras que se aprovechan de ellas. Había una persona que le decía, venga, yo a usted le puedo ayudar, le puedo agilizar el trámite de alguna manera y me da algo así como el 35%, una cosa absurda. ¿Qué podemos decir de eso la gente, esas personas que de pronto se van a aprovechar de esa necesidad? No, el trámite es personal, usted es el titular de ese derecho, no se requieren tramitadores, que es diferente de un abogado al que usted le tiene que pagar unos honorarios cuando se los va a pagar para provocar una corrección de una resolución, por ejemplo. Y el abogado puede cobrar lo que llamamos cuota lite, o sea, un porcentaje de lo que llegue a reconocerse. Pero es un trámite distinto, es un trámite judicial. Cuando es el trámite administrativo de reclamación simplemente del derecho, no se requieren tramitadores, usted simplemente llena los papeles que están allí, que cualquier persona lo puede hacer, no se necesita mayor formación, y simplemente radica la solicitud de pensión de vejez, pero ante Colpensiones no está establecido en ninguna norma que hayan tramitadores y que ese tipo de prácticas estén amparadas por el derecho. Bueno, hay una pregunta que a esta hora nos llega, lo hace Eulalia, tienes una duda. Dice, en el caso de un hombre que tenía dos mujeres, su esposa y otra mujer, sí, y las ayudara a las dos económicamente, sí, conviviera cierto tiempo con las dos, sí, ¿a quién le queda la pensión tras su muerte? ¿La comparten? Y si ninguna era su esposa, es un caso bastante... Sí, así sea una la esposa y la otra la compañera, por orden de la Corte Constitucional se deben, lo voy a decir técnicamente, dividir a prorrata del tiempo de convivencia, es decir, dividir en función de cuánto convivió con cada una. Entonces, lo que ha ordenado la Corte Constitucional es reconocer el concepto de familia real. Entonces, según la ley, antiguamente había que darle prelación a la esposa, a la cónyuge. Desde una sentencia de la Corte Constitucional se dividen en función del tiempo de convivencia y son casos no extraños, son casos más comunes de los que uno cree. Es la pensión de sobrevivientes, insisto, la cónyuge está en el primer lugar. Lo que sí hay que aclarar es que son las cónyuges las del problema o las compañeras en el caso que nos pone la señora. No tiene por qué afectar a los hijos, no tiene por qué afectar. Que ellas estén debatiendo si tienen derecho o no, no tiene por qué involucrar a los hijos. Los hijos, sean de una señora, de la esposa, de la otra compañera, desde que sean hijos del causante, el que murió, tienen derecho al 50% de la pensión. El otro 50% va para la cónyuge que se reconozca, que normalmente se divide en función del tiempo de convivencia. Se tiene que demandar y que un juez defina eso. Hay otra pregunta que hasta ahora nos hace Andrea y pregunta, ¿qué es una pensión por invalidez? Quiere que lo aclaremos. ¿Quién puede reclamarla y cuánta mensualidad recibe? Andrea. Listo, Andrea. Una pensión por invalidez es aquella prestación que se causa en función de la falta de capacidad laboral del afiliado. ¿Cómo sé yo que yo no tengo capacidad laboral y tengo derecho a una pensión de invalidez? Porque me califican que he perdido más del 50% de capacidad laboral. O sea, no es cualquier pérdida de capacidad laboral, es más del 50%. Capacidad laboral no es que
yo tengo un cuadro progresivo que me limita la movilidad del brazo, pero si yo no uso mi brazo para trabajar, seguramente no me lo van a calificar. Es en función de mi trabajo. El famoso caso que siempre ponemos en la universidad, no es lo mismo que pierda la mano un pianista a que la pierda un periodista. O sea, para el pianista va a ser mayor la pérdida de capacidad Bueno, los laboral. periodistas también escribimos. Depende. Exactamente, pero es mayor porque es central. Entonces los dos van a perder, pero mucho más el pianista. Entonces se califica y tienes que haber perdido más del 50% de capacidad laboral. Y después tienes que haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años antes de la estructuración de la invalidez. O sea, ¿qué pasó en los últimos 3 años antes de que te calificaran esa invalidez? Tienes que tener 1 año cotizado en esos 3 años. Si las dos respuestas son sí, te van a dar empieza en el 45% y llega máximo al 75% en función del número de semanas que tengas. Pero la pensión de invalidez se reconoce porque tengas una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, eso lo califican los médicos de la entidad prestadora de salud, y si no, pues hay que ir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Si uno tiene diferencias, puede ir ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que son los que estructuran esa calificación. Bueno, esperamos que este videochat les esté ayudando muchísimo a aclarar algunos temas de un tema tan importante como son las pensiones. Recuerden que pueden enviarnos todas sus preguntas o todas pues sus comentarios a Pensión en Colombia, numeral Pensión en Colombia. También pueden, si quieren, revivir el capítulo de Séptimo Día de ayer, donde pues también el doctor estuvo allí haciendo algunas acotaciones muy importantes, y tenemos también ahí la entrevista con una persona de Colpensiones. El presidente. Con el presidente de Colpensiones. Con el doctor Olivera. Así es. Entonces, ya saben, pueden hacerlo así. Y este videochat, de pronto, si ustedes quieren revivirlo más adelante o lo están viendo y dicen, vengan, yo quiero que otra persona que está pasando por una situación donde necesita esta información, también van a poder encontrarlo más adelante en noticiascaracol.com para poder compartirlo y para que ustedes puedan revivir todo lo que dice el doctor. Hay otra pregunta. ¿Qué se puede hacer en el caso de que Colpensiones no cumple? Pregunta Javier Leonardo. Si Colpensiones no cumple, hay unos mecanismos de efectividad. Insisto, si viola los plazos que ya ha advertido constantemente en esta entrevista, si está afectando un derecho fundamental, usted está en capacidad de instaurar una acción de tutela para obligar al cumplimiento. Si tampoco se cumple con la tutela, hay un trámite de desacato para obligar a Colpensiones a cumplir. Si lo que pasa es que Colpensiones reconoció la pensión y no la está pagando o la liquidó mal, usted tiene que demandar ante un juez laboral para que él determine si efectivamente hay un error. Y si no cumplen en la corrección de esa resolución, usted tiene que iniciar una cosa que se llama proceso ejecutivo para embargar las cuentas de Colpensiones y obligar a que cumplan por esa vía, ¿no? Son dos vías diferentes, pero hay forma de obligar. Para una persona que tan fácil le han quitado y le han quitado, bueno, le han descontado. De su sueldo, perdón, ese dinero, y ha sido un trámite fácil, es algo que ya está dicho, podemos pensar que para poder reclamar ese derecho hay un tema que no solamente es en pensiones, sino en todo en Colombia, que es el tema de la tramitomanía. El tema de ir allí, ir al juez, es hacer esto, llenar los papeles. Ese tipo de cosas también son un impedimento para que las personas puedan acceder a este derecho. Es una barrera indudablemente para poder disfrutar del derecho. O sea, el sistema no está pensado para que se haga todo este trámite. El sistema está pensado para que yo cumpla con la edad que dije, 57 62 y 1.300 semanas en el caso de Colpensiones, y me reconozcan mi derecho. No tendría que terminar allí la entrevista, pero tenemos unas dificultades importantes derivadas del desorden que ve en el Seguro Social, que está tratando de corregir Colpensiones. Yo eso lo reconozco, pero pues todavía falta muchísimo, y el problema es que falte muchísimo significan dramas humanos como los que pudimos observar ayer en el programa, en la investigación de Alejandra Rodríguez en Séptimo Día, que pues tienen que ponernos a pensar y reflexionar sobre cómo corregir esa situación. Pero como tú lo dices, es decir, no, ese tipo de trámites son innecesarios, y no es que uno tenga que poner una acción de tutela para que le reconozcan el derecho. Ese no puede ser el mensaje es que yo, con radicar la solicitud, siempre que cumpla con los requisitos que advertí, debe reconocerse el derecho en los porcentajes que establece la ley. Hasta ahora nos llega otra pregunta que haces ahí. Dice, ¿qué pasa con la pensión de supervivencia en el caso de las personas homosexuales? ¿Su pareja homosexual puede reclamarla? ¿Qué necesita para hacerlo? Desde el año 2012 se habilitó por la Corte Constitucional que en el caso de las parejas homosexuales también tengan derecho a la pensión de sobrevivientes. ¿Qué necesita? Demostrar que convivía con la pareja en los últimos 5 años anteriores a la muerte. Si es menor de 30 años, la pensión se la van a dar por 20 años y va a tener que seguir cotizando al sistema pensional. Si es mayor de 30 años o tienen un hijo en común,
la pensión va a ser vitalicia. Lo que necesita en realidad es probar que era efectivamente el compañero permanente y que tenían un lapso, es que es distinto, compañero permanente son 2 años, pero aquí, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, que no lo dije, gracias por la pregunta, uno necesita haber convivido con el causante 5 años antes de la muerte, para evitar todos los problemas que tuvimos históricamente, las personas que se casaban faltando un día para prorrogar la pensión y todo tipo de maniobras, pues se han ido restringiendo con este tipo de medidas. ¿Se tienen que casar o es convivencia? O sea, vivir en la misma casa. Convivencia. Ok. Hay otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo por ley debe un fondo de pensiones responder a una solicitud de pensión por invalidez? Pregunta Danilo Barrera. Por invalidez a los 4 meses debe pronunciarse sobre si hay derecho o no. Y a los 6 meses desde el inicio, o sea, 2 meses después de los 4 iniciales, tiene que iniciar el pago si es que hay lugar al derecho. Se están demorando mucho, sobre todo por la calificación, para determinar si la persona perdió más o menos del 50%, ahí es donde está como el cuello de botella de esta prestación. Pero teóricamente son 4 meses para reconocer si es derecho o no, y 2 meses después, o sea, 6 meses desde el inicio para iniciar el pago. Doctor, ¿usted no cree que estos tiempos son muy largos para una persona que está pasando por una calamidad, como que muera un familiar o que tenga un problema físico que le impida conseguir su sustento de cualquier manera? Que le digan en 4 meses le contesto mientras tanto que come o qué hace. Ayer veíamos una persona que tiene una hija enferma y que tenía que salir día a día a buscarse el sustento de la manera que fuera para poder sobrevivir. Ya no es un tema de derechos un poco que toca un piso como más fondo. Sí, en realidad si la persona muere, los tiempos son distintos. Los tiempos son 2 meses para reconocerse el derecho o no y 6 meses para iniciar el pago, es diferente. Si los tiempos son largos o no, son arbitrio legislativo, o sea, es lo que definió el Congreso, que era un tiempo razonable. Si el tiempo que está allí no es razonable, e insisto, hay una afectación de un derecho fundamental, como el caso de esta señora, seguramente una acción de tutela va a ser procedente y seguramente va a ser exitosa para poder garantizar que se protejan los derechos fundamentales de ella y de su hija, que es una persona merecedora de especial protección conforme al ordenamiento constitucional colombiano. Entonces sí que hay herramientas para hacerlo efectivo. Lo que pasa es que hay que utilizarlas, ese es el tema. ¿Y qué tan fácil o difícil es el acceso a estas herramientas? Como insisto, la acción de tutela no supone un abogado para poderla promover. Lo que sí sería recomendable es buscar a alguien que dé una orientación mínima. Para eso hay consultorios jurídicos de universidades que son gratuitos para las personas que no tienen recursos. Hay determinados centros que pueden ayudar también a la orientación en esta materia, pero usted no necesita recursos para contratar a un abogado necesariamente. Usted puede ir a un centro, a un consultorio jurídico de una universidad donde un estudiante le va a dar una orientación si el tema es que no tiene ingresos para pagar un abogado. Veíamos ayer el caso de una funcionaria que decía, lo que entiendo es que hasta ahora van en el 2013. O sea que si ahorita pongo una tutela, puede que no pase nada. Como digo, es que todas las tutelas, por orden de la Constitución, llegan a la Corte Constitucional. Como hay tal cúmulo, la Corte ha llamado la atención a Colpensiones para que organice el tema y le ha dado unos plazos perentorios para que dé unos informes sobre cómo va el trámite de esas reclamaciones. Entonces, lo que es que confiar en que el control del máximo tribunal constitucional que tenemos, que es la Corte Constitucional, funcione y logremos agilizar y romper el cuello de botella que hay en el traslado que hubo del antiguo Seguro Social a Colpensiones, que es donde está realmente el trancón de estos trámites, insisto, es donde está el trancón, porque hay expedientes incluso perdidos que hay que reconstruir y eso sí que va a ser complejo y es donde yo realmente tengo mayores temores para satisfacer los derechos, no subsidios, insisto, de esas personas. Bueno, yo creo que acá nos están diciendo que aclaremos un poco más del tema de las asesorías. Hay mucha gente interesada que dice, yo no tengo, personas que incluso tal vez no saben leer, o sea, personas que están en una situación bastante complicada. ¿A dónde tienen que ir? ¿Van a las universidades, a los consultorios jurídicos? En el caso de la Universidad del Rosario, de pronto hay algún lugar donde puedan recibirlos. Hay un consultorio jurídico en la avenida Jiménez 849. Y ahí está el Consultorio Jurídico Popular, que es una entidad que también recibe este tipo de inquietudes. Y hay consultorio jurídico, lo que pasa es que sí la dirección no la tengo, en la Universidad Javeriana, en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Santo Tomás, en la Universidad Libre, en la Universidad Gran Colombia. Todas las universidades por ley, cualquier estudiante de Derecho para graduarse tiene que cumplir con este requisito, luego tiene que hacer este servicio social y tiene que
acompañar a las personas de menores recursos a sus reclamaciones jurídicas. Y estoy convencido que en esos centros seguramente van a encontrar orientación y respuestas. Yo lo que sugeriría es ir allá para tener alguna orientación, pero si alguien cree que tiene la capacidad suficiente para a través de internet armar la acción de tutela y presentarla, no hay ningún problema, lo puede hacer perfectamente. Bueno, hay otras bastantes preguntas nos están llegando en este momento. Vemos que el tema es de bastante interés para todas las personas que están allí pendientes. Les recordamos, si quieren participar, numeral pensión en Colombia. Dice, si un padre y una madre ya pensionados mueren en un accidente y no dejaron hijos, ¿a quién le queda ese dinero? Bien, si los padres mueren, la lógica de la pensión de sobrevivientes es que le queda a los hijos. Si no hay hijos, a los padres de ellos, si es que todavía están y dependían de ellos. Si tampoco hay padres, queda para los hermanos inválidos. Si ninguno de esos órdenes existe, pues la pensión se termina en ese momento y los recursos se quedan para alimentar todo el sistema financiero de la prima media, si es el tema de Colpensiones. Si es el tema del ahorro individual, pues se van para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Otra pregunta nos hace esta hora Dofi Cuadros. Ella dice, tengo un familiar con un bono pensional en Porvenir de 200 millones. Esa persona tiene 54 años de edad y lleva 3 años desempleado y necesita el dinero. ¿Qué tiene que hacer? Lo que pasa es que, claro, que es un bono pensional para claridad de todos. Cuando las personas se trasladan del régimen de prima media, o sea, de Colpensiones, al régimen de ahorro individual, a Porvenir en este caso, ¿es Porvenir? Porvenir. En Porvenir. Esa plata se traslada a través de un bono pensional, o sea, a través de un documento en el que consta que hay una cantidad de dinero que él cotizó en el régimen de prima media durante todo el tiempo que trabajó. En realidad el bono se redime si es un hombre, que entiendo que es un hombre, a los 62 años, o sea, se hace efectivo a los 62 años. ¿Él lo puede negociar antes? Sí, siempre que con la negociación se mantenga la posibilidad de financiar una pensión. Lo negocia no él, sino Porvenir, el fondo privado. Lo negocia en el mercado de valores. Claro, pero no lo negocia por los 200 millones. Le cobran una tasa de descuento. Entonces el que lo compra dice, yo si no tengo afán, entonces espero a que usted tenga 62 años y yo cobro los 200 millones. Por eso le puedo dar, voy a inventar 100 millones, por ejemplo, y yo sí me espero. Entonces va a perder un porcentaje de la plata si lo quiere negociar ya. Lo puede hacer siempre que lo que se negocie permita financiar una pensión de vejez. Pero el bono en realidad se hace efectivo a los 62 años si es un hombre, 60 si es mujer. Es un tema complicado. Sí, pero el bono pensional no es plata de uno. El bono pensional es lo que ayuda a financiar la pensión, el régimen de ahorro individual, o sea, en este caso por venir una administradora privada, que representa lo que yo venía construyendo de pensión en el régimen de prima media. No es plata mía en realidad, es una plata que contribuye a financiar la pensión, que hay que tenerlo en cuenta porque en esto hay mucha confusión y se presume que el bono es plata de uno que puede libremente disponer. No. No es como las cesantías, que yo voy retiro y ya. ¿Las retiras a la finalización o solamente para vivienda y educación? Es diferente, exactamente, Valentina. Hemos hablado de muchos temas en cuanto a la pensión en Colombia y algunos han quedado muy claros, pero no debemos desconocer que es un tema complejo. Muy complejo. Es un tema que cuando uno siente la necesidad se estrella con una gran cantidad de información, de trámites, de todo. Y mi pregunta es, según su experiencia, ¿qué debería hacer el Estado para hacer esto un proceso más amigable con las personas que lo necesitan? Porque las personas que necesitan la pensión son las personas que están pasando por una situación difícil. Se ha llamado la atención, sobre todo en la doctrina, en la academia y en la jurisprudencia, que vale la pena pensar en mecanismos de flujos de información para los afiliados, que son toda la población ocupada colombiana, somos todos, para que haya claridad en el sistema pensional y que sea un sistema relativamente simple, que en prima media los que están en Colpensiones sepan, yo tengo que cumplir una edad y un tiempo. Por cumplir esas dos cosas me van a dar un porcentaje, punto, nada más. Pero si uno va a explicarlo, se enreda, como dices tú, hay muchas normas, muchas excepciones, muchos regímenes. Entonces se ha insistido mucho en que haya claridad en la información. Además, por una razón muy importante, que gracias por la pregunta, yo puedo estar libremente en Colpensiones o en ahorro individual. Esa es una decisión mía como afiliado. Pero faltando 10 años para cumplir las edades, o sea, en el caso de los hombres a los 52, en el caso de las mujeres a los 47, yo ya no me puedo trasladar. Entonces, esté donde esté, que es cuando realmente me importa el tema, ya no me puedo trasladar y si tomé una decisión que no era lo que yo quería, pues lamentablemente voy a estar en una imposibilidad de devolverme. Entonces, por eso es muy importante el deber de información del Estado y el deber de claridad para que la gente sepa cuando se afilia a uno u otro sistema a qué se está matriculando.
Si hay una persona que lleva 10, 12 años trabajando informalmente, o sea, nunca ha cotizado pensión y de pronto, tal vez después de estudiar o de alguna situación, circunstancia, empieza a laborar formalmente y a cotizar a pensión a una edad de los 30 años, ¿esta persona se puede pensionar o...? Sí, lo que pasa es que va a tener que seguir trabajando en la formalidad hasta completar 1.300 semanas. O sea, le faltarían en Así tu tenga ejemplo la edad. 26 años. No En el caso importa. de Colpensiones. No, no importa, porque lo que tú tienes que tener es el cúmulo de semanas que pide el sistema y la edad así sea superior. Lo que pasa es que en el sector público va a pasar lo que le pasaba a la señora que entrevistaron ayer, es que después de los 65 no puedes trabajar. Pero en el caso de este señor, si él empieza a trabajar y a cotizar, él va a poder tener la posibilidad de completar las semanas que pide el sistema, que en este momento son 1.300, o sea, 26 años de cotización. El problema es que si él salta de la formalidad a la informalidad, no va a completar las semanas O sea que el que se panorama requieren. no es tan alentador, es complicado. Es complicado e insisto, es un sistema de intervención pública. O sea, al Estado le interesa y a todos nos debe interesar qué pasa con nosotros cuando quedamos inválidos, cuando morimos o cuando llegamos a una edad determinada en la que pues no es tan fácil conseguir empleo. Bueno, hay otra pregunta, dice, si la salud mental también se tiene en cuenta en el tema de la pensión por invalidez. Absolutamente. Pregunta María Roselén. Absolutamente sí, María Rocío, es uno de los factores que se debe analizar. Lo que pasa es que aquí la calificación es médica, en función, insisto, de la afectación fisiológica y la afectación profesional. Se hace una mezcla de los dos criterios y médicos laborales determinan si usted ha perdido más del 50% de capacidad laboral, pero por supuesto que los temas psiquiátricos tienen también calificación para lograr una pensión de invalidez, por supuesto que está contemplado. Bueno, aquí tenemos otra pregunta ya para ir cerrando el ciclo de preguntas y empezar ya con las conclusiones, porque ya llevamos hablando un tiempito de este tema tan importante y siguen llegando las preguntas y seguro que nunca vamos a poder tener todo claro. Nunca, es muy complejo. Me decía el doctor que tampoco incluso desde la academia se ha tenido... Normalmente es que entre uno más estudia, más preguntas surgen y lamentablemente, insisto, la ausencia de claridad redunda en desconocimiento de derechos. Entonces, por eso el llamado que se ha hecho desde la academia es a una correcta información para los afiliados y la efectividad de los derechos. Es fundamentalmente los dos llamados que hemos hecho. Bueno, la pregunta es, dice Lucy, mi tía es madre comunitaria y hasta hace poco le dieron la opción de cotizar pensión, pero ya es muy viejita. ¿Qué puede hacer? ¿Puede recibir algún tipo de ayuda o cuál es el panorama para ella? Lo que está planteado hoy en día en la estrategia gubernamental de aumento de la cobertura es que las personas que no tienen los recursos suficientes para cotizar puedan abrir una cosa que se llama BEPS, que son beneficios económicos periódicos, para cotizar lo que quieran cuando quieran, y cuando llegan a esas edades 57 sentidos, retiren esa plata como una mesada que no sea superior a los 85% de un salario mínimo que le dan cada 2 meses. O puede retirar la plata para inversión en vivienda, o puede retirar la plata como una indemnización sustitutiva, que es retirar la plata. Si definitivamente tampoco tiene un ingreso para cotizar, tiene que mirarse si es beneficiaria del programa Colombia Mayor, que es para las personas que están en situación de indigencia o extrema pobreza. En Colombia Mayor le dan entre 70.000 y 140.000 pesos cada 2 meses a las personas que definitivamente no tienen ningún tipo de recursos, pero son pilares no contributivos que están mucho más abajo y son asistenciales. Sí, en realidad... es muy poco. Sí, no lo dije, pero ¿qué pasa? A ver, porque la pregunta aquí clave es, ¿qué pasa si yo cotizo, no tengo las 1.300, pero sí tengo los 57 años mujer o 62 hombres? ¿Me devuelven la plata? En Colpensiones no es que me devuelvan la plata, me dan una cosa que se llama indemnización sustitutiva, una parte de lo que coticé. En el fondo privado me devuelven toda la plata. Ahí sí me devuelven a través de una devolución de saldos, me devuelven todo lo que coticé con los intereses y los rendimientos, y allí sí que me devuelven la pregunta anterior, me devolverían en los 200 millones del bono, pero necesitaría los 62 años hombre. Es complicado, sí, insisto. sí. O sea, hay son muchas reglas. Hay muchas reglas y que definitivamente hay un tema de pronto que en Colombia hay un desconocimiento incluso de las leyes y de los derechos, y con ese tema tan complejo de pronto también. Sí, el tema es que tiene una dimensión de afectación de las personas, que fue lo que vimos ayer, lamentablemente. Hay otra pregunta ya para finalizar. ¿Qué pasa con quienes cotizamos muchos años en Colombia y nos fuimos del país? ¿Tenemos que seguir cotizando? ¿Retiramos el dinero? ¿Qué hacemos con eso? Hay convenios para que esos aportes sean válidos con España, Chile y Uruguay. Si usted definitivamente se fue y no le interesa mantener el tema de lo que logró aportar en Colombia,
usted tendría que esperar, insisto, en el régimen de colpensiones a que cumpla 57 años mujer, 62 hombre y pedir la indemnización sustitutiva, o sea, que le devuelvan una parte de lo que cotizó. Si está en un régimen, una administradora de fondo de pensiones privada, le van a devolver la plata en las mismas edades, 57 mujeres, 62 hombres, a través de una devolución de saldo le van a devolver toda la plata. Lo que no puede es dormirse, o sea, si se fue del país y no se volvió a relacionar con el tema, cuando tenga esas edades es que tiene derecho a que esa plata es suya. Entonces le van a dar un porcentaje en un lado y en el otro, en los fondos privados le van a devolver la plata, entonces tendría que reclamarla y hay muchos casos como el que nos está preguntando, en los que la plata se termina perdiendo porque en realidad la gente se olvida del tema y esa plata está allí guardada, tiene derecho a una indemnización o una devolución de saldos y no la piden. Entonces es importantísima esa pregunta para que la gente lo sepa, que puede pedir ese dinero que tiene allí guardado. Incluso estando fuera del país puede Por supuesto, es enviar que el dinero para pagar esa pensión. puede enviar la autorización o el poder especial para que tramiten la indemnización sustitutiva en el caso de Colpensiones o la devolución de saldos en el caso de las administradoras de fondos privados. Por supuesto que lo puede hacer. Bueno, doctor, queremos agradecer muchísimo por este tiempo aquí. No, el agradecimiento es mío por haber compartido con todos y haber sido tan generosos de escucharnos y de las preguntas tan interesantes, de verdad que sí. Bueno, igual esta es su casa cuando quiera. Muchas regresar. gracias. Me imagino que todas las personas que están allí también van a querer con muchas preguntas y con muchas cosas que van a quedar por ahí volando, pero podríamos de pronto darles su cuenta de Twitter, alguna pregunta. Cómo no, mi cuenta de Twitter es @Jaramillo, Jazir, mi segundo apellido, JASSI latina R de ratón, @Jaramillo Jazir, JASSI latina R de ratón. En este momento también estamos enviándola ahí por la cuenta de noticias, @noticias Caracol, para que las personas que pues no alcanzaron de pronto a escribirla, para que la tengan presente, puedan enviarle de pronto sus comentarios, de pronto algo de este video chat. Les agradecemos muchísimo, muchísimo a las personas que estuvieron allí pendientes. Vamos a seguir compartiendo este tipo de temas de interés para todas las personas. Los invitamos a que más adelante, en el transcurso del día, revivan este video chat para que puedan sacar las cosas de su interés. Muchísimas gracias, doctor, y siempre bienvenido a Noticias Caracol. Felicitaciones a Séptimo Día, a Alejandra Rodríguez y a Marcela Boyacá y a Valentina por preocuparse por esos temas que de fondo afectan a la gente y le preocupan a la gente. Esperamos poder dar luces y podemos desde el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario poder ayudar en lo que modestamente podamos. Bueno, a ustedes nuevamente muchas gracias y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.